Hola, están escuchando el episodio 0 de Estudiando, Redes Neuronales y la Pandemia con Julia Escobar. Estudiando es un podcast donde yo, Karen Coronado, y mi co-host Santiago Alvarado vamos a entrevistar a personas de Ensenada que nos puedan aportar sus conocimientos en artes o ciencias, y también de vez en cuando vamos a indagar en temas que nos parezcan fascinantes. Teníamos ganas de que el podcast tuviera como un jingle al inicio, así suave, pero Santiago y yo somos pobres y la verdad tampoco sabemos mucho como de mixing de sonido y cosas así. Entonces, tomando en cuenta que nomás tenemos a la mano recurso gratis libre de copyright y somos bien noob, si alguien tiene recomendaciones de lo que pudiéramos hacer aquí al principio, pues pueden ir a la página y dejarnos un mensajito o en Instagram o en Twitter, pero si tienen ayuda, si tienen ideas, bienvenidas. Julia Escobar fue nuestra maestra de álgebra superior y geometría vectorial en la UABC y la verdad nos agradó bastante, entonces decidimos entrevistarla para lo que sería la práctica para el primer episodio de Estudiando, pero nos gustó tanto lo que platicamos con ella que decidimos que sería la mejor decisión que este fuera nuestro primer episodio. Esperamos que les guste. Hablamos sobre la teoría de redes neuronales, la pandemia y cómo nos ha afectado emocionalmente. Y también la profesora nos da consejos sobre estudio y también un poquito de la carrera profesional, ¿no? Entonces, pues los dejo con el episodio. Bienvenidos a Estudiando Podcast, donde cada 2 semanas vamos a entrevistar a alguien interesante o vamos a estudiar un tema que también nos parezca bastante intrigante y pues se los vamos a compartir para que ustedes también aprendan con nosotros. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial para nosotros que se llama Julia Escobar, que fue nuestra maestra en matemáticas y pues bienvenida Julia. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en estos días de cuarentena? Pues enfadada, aburrida, pero a la vez con mucho trabajo y pues ya quiero que se termine, ya quiero volver. Nunca pensé esto, siempre cuando, no sé, estaba lloviendo y ya sé que para los estudiantes es como, sí, está lloviendo, van a cancelar clases, qué bien. Pues para los maestros también es así, pues también es, sí, van a cancelar clases, qué bien. Pero llega un momento en que te das cuenta que ya no es divertido que no haya clases, ¿no? Que no vayamos al salón. Es mucho trabajo trabajar en línea y pues yo sí preferiría, ¿no? Volver a clases presenciales, pero bueno, ni modo. ¿Y tú, Santiago? ¿Qué opinas? Yo, pues, o sea, la verdad estoy igual que la maestra, porque pensaba como de, no, sí, o sea, estar en la cama, me levanto a las 5 minutos para la clase y me conecto y ya estoy allí. Pero sí genera como que más cansancio las clases de esa forma. No sé si puedo explicarlo bien, pero es como que el tener la capacidad o la opción de flojearle más, como que agrega más peso a estar en las clases y no sé. No ha sido muy divertido que digamos, pero aquí estamos. ¿Tú qué tal? Yo pues aquí, pues mira, estaba tan aburrida que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un podcast con mi amigo. Sí. Así que te lo podrás imaginar. Entonces, pues ya saben un poquito de nosotros, de cómo nos ha ido en cuarentena, pero pues vamos a conocer un poco más de nuestra invitada especial. Entonces, profe, cuéntenos bien a qué se dedica actualmente. Pues actualmente estoy como maestra por asignatura de la UABC y acabo de iniciar pues es como una estancia, un postdoctorado en CICESE junto con CIMAT como investigadora asociada para un consorcio de inteligencia artificial. Y entonces pues estoy trabajando en ambos proyectos.
Ay, qué padre, profe. ¿De qué trata de la inteligencia artificial? ¿Es sobre algo en específico? Es sobre algo, sí, es sobre inteligencia artificial o técnicas de inteligencia artificial aplicado a medicina o telemedicina, ¿no? Como medicina a distancia. Ahorita nos estamos enfocando con todo esto del COVID, nos estamos enfocando a encontrar técnicas para el diagnóstico de COVID utilizando inteligencia artificial, en particular utilizando imágenes de ultrasonido. Entonces, no sé si ustedes saben, pero si se toman una radiografía o un ultrasonido de sus pulmones, pues se puede visualizar ciertas características de personas enfermas con COVID. Entonces, utilizando estos videos de ultrasonido, o podrían ser imágenes de radiografía, y técnicas como de deep learning, que son redes convolucionales, o técnicas de machine learning, podemos clasificar estos videos o estas imágenes como imágenes de personas sanas o imágenes de personas con COVID o imágenes de personas con neumonía atípica, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando en eso, en cómo poder diagnosticar, obviamente no para que lo haga completamente la computadora, sino para que sirva de apoyo al médico, ¿no? Si a lo mejor el médico especialista ve la radiografía y no está muy seguro si es COVID o a lo mejor es una neumonía por otro virus, entonces pues la computadora le ayudaría un poco a decidir si es COVID o si no lo es, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando ahorita. Es un consorcio que también aparte tiene otros temas. También se está investigando sobre diabetes y bueno, en ese tema todavía no entro muy bien, no sé exactamente, pero son otras enfermedades como comorbidades que se le llaman, y tratar de, utilizando técnicas de inteligencia artificial, poder clasificarlas o poder dar un diagnóstico o un seguimiento, tener como medicina personalizada dependiendo de cuáles son tus síntomas, de cuáles son tus características de enfermedad, entonces poder darte un tratamiento específico para la persona. Entonces eso es lo que más o menos se trabaja aquí en CICESE, y es un consorcio en donde están varias instituciones, entre ellos pues CICESE y CIMAT. No sé si hay otra institución que trabaje con ellos, hasta ahorita sé que son esos dos. Qué padre, profe. Ajá. Suena... Y para esto, ¿usan entonces datos como de pacientes con estas enfermedades ya? Sí, el problema es ese, utilizar datos médicos es muy complicado porque entonces viene una parte de ética y de autorización. Entonces, si el paciente no te autoriza que utilicen sus datos, aunque no tengan nombre, pues no los puedes utilizar. Entonces es muy difícil, porque esto ya se vuelve un poco legal, entonces no puedes estar utilizando nada más datos así como así, y por lo mismo en la red no existen muchas bases de datos de esto, ¿no? Aquí el doctor, que es como el jefe principal, ha estado tratando de conseguir datos de diferentes instituciones, pero pues no los autoriza, ¿no? Porque tendrían que tener un documento firmado por el paciente que él autoriza que se utilicen sus datos. Entonces es algo medio burocrático y legal y es complicado, y no tenemos datos. Estaría súper padre tener información de gente de Ensenada o de Baja California y poder trabajar con ellos, que es lo que se busca, poder hacer una base de datos de México. De hecho, no hay bases de datos de México, las que se utilizan son de Estados Unidos o de Europa, y pues muchas veces son diferentes, ¿no? Somos personas diferentes, vivimos en diferentes, a lo mejor hasta continentes, y no necesariamente los datos van a ser iguales. Entonces, yo ahorita estoy trabajando con una base de datos que es, creo que de Europa, no estoy muy segura si es de Europa o de Estados Unidos, y pues a ver qué sale, ¿no? La idea es conseguir
ultrasonidos de aquí, de Baja California, bueno, específicamente de Ensenada, y poder trabajar con esos datos. Qué interesante, profe. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son la diferencia en la ley en Europa? Que ahí sí pueden tener esas bases de datos. O sea, no, es lo mismo. Lo que pasa que allá ya tienen ciertos protocolos y ya tienen varios trabajos adelantados, digámoslo así, ¿no? En Europa pues también pasa eso, que ciertas universidades están vinculadas con hospitales y entonces consiguen de ahí las bases de datos. Y muchas veces los artículos en donde publican especifica que la base de datos no es libre y que nada más ellos lo pudieron utilizar y que no pueden prestar la base de datos. Entonces, por lo mismo, por cuestiones éticas y cuestiones de permisos, entonces son muy pocas las bases de datos que hay públicas que se comparten. Suena muy interesante, profe. ¿Y esto es de los primeros como en Norteamérica, América Latina, o ya hay como que más en otros lados, en otros países? Más de estas bases de datos. ¿En qué, perdón? Sí, de este tipo de base de datos y toda la parte burocrática, ¿ya hay otros lugares en este lado del mundo que ya estén más avanzados en eso? ¿O en todas partes estamos apenas avanzando? Pues es que depende, porque luego si encuentras artículos, no sé, como de otro... O sea, de Estados Unidos y Europa sí tienen, ¿no? Nosotros somos los que batallamos más. He visto artículos que son como de brasileños y también es eso mismo, ¿no? Te dicen, te comentan que es una base de datos de cierto hospital, te dan la información del hospital, pero no te permiten utilizar esa base de datos, ¿no? Porque tienen ciertos permisos, bla, bla, bla. Entonces, a veces es muy, muy difícil trabajar con cosas de medicina porque cada quien hace sus experimentos y hace todas sus evaluaciones utilizando ciertas bases de datos que no son públicas. Entonces, tú si quieres decir que tienes un resultado mejor que ellos, pues necesitarías replicar sus resultados. Y para replicar sus resultados, pues tienes que tener sus datos. Y como no los tienes, pues no lo puedes hacer. Entonces, es complicado. De hecho, yo estuve trabajando un tiempo con cáncer de mama por medio de radiografías, de mastografías. Y cuando recién entré a investigar sobre ese tema, me di cuenta que existen como 1 o 2 bases de datos, una y con muy poquitas imágenes, ¿no? Una como con 200 y la otra como, no sé, 500. Entonces, y ya, a lo mejor otra por ahí, pero sí había muchos artículos sobre detección de cáncer de mama utilizando inteligencia artificial. El problema es que cuando entras a estos artículos, muchos de ellos te dicen que utilizaron una base de datos de cierto hospital y que no es pública, y entonces ahí pues es difícil hacer una comparación con tus resultados porque pues no puedes comparar peras con manzanas y no puedes comparar tus resultados si las hiciste con un base de datos y con los de ellos si ellos le hicieron con otra base de datos. Entonces es complicado tanto hacer comparaciones como conseguir bases de datos. No sé en otras áreas de la medicina como sea, pero me imagino que todo lo que involucra a una persona, un ser humano, sí es difícil conseguir datos. Yo me imagino. Sí, y usted también está metida en lo de la programación o algo así, porque he escuchado que he escuchado quejas de también artículos de, no sé, machine learning o cosas similares, que ven un artículo con información relevante, pero no viene, por ejemplo, el código, y les parece que aunque pues están bien o son informativos los resultados, pues no tienen forma de saber bien la realidad de la información si no tienen el código o la base de lo que pues se está diciendo. Y pues no generalmente los artículos nunca vas a ver un artículo con código. A lo más que llegan es con un pseudocódigo, es decir, con los pasos de lo que hicieron. Ahorita lo que estoy viendo mucho que pasa es que te ponen una liga de GitHub, ¿no? Para que vea esta liga y ahí está
ahí está nuestro proyecto. De hecho, muchos journal también ya te piden, si tienes la liga del proyecto, pues que la agregues. Pero generalmente escrito el código no va a venir, porque aquí lo que se supone que es importante es la idea, ¿no? El código, pues no importa cómo lo implementes, mientras la idea funcione, pues ya es algo útil. Y pues también hay muchos otros artículos que lo que hacen son utilizar ya herramientas que ya están desarrolladas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo que estoy trabajando ahorita con Deep Learning o Machine Learning, lo que hago es utilizar TensorFlow de Google. Entonces, pues ya existe toda una librería para poder programar redes convolucionales. De hecho, ya existen arquitecturas hechas que están probadas que funcionan, entonces ya nada más es utilizar esas arquitecturas y para tu aplicación, ¿no? Para resolver el problema que tú tienes. Claro que te puedes mover parámetros, puedes hacer muchas cosas con ello, pero lo importante, las arquitecturas o los clasificadores, pues muchos de ellos ya están programados y ya nada más es utilizar una librería que ya estén programados y utilizarlo. ¿Qué son estas arquitecturas y clasificadores los que hablan? O sea, en el contexto de Machine Learning. Los clasificadores, lo que pasa es que inteligencia artificial es como el nombre que se le da como a toda esta área que incluye Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Primero, el tradicional era Machine Learning o aprendizaje de máquina, donde están todos estos técnicas como máquina de soporte vectorial, el vecino más cercano, que son ¿cómo lo puedo decir? Como no sé, yo tengo un problema de clasificación, a lo mejor quiero clasificar mis imágenes de perros y gatos, ¿no? Yo quiero darle una imagen a una caja negra, vamos a decir, donde la caja negra va a ser mi clasificador. Le voy a dar una imagen y yo quiero que la caja negra me diga si es un perro o es un gato, que ese es como el ejemplo más común de clasificación. Y entonces yo se la doy y el clasificador va a hacer algo. Obviamente esa cajita negra, pues existen diferentes clasificadores que están basados en diferentes ideas, muchas de ellas matemáticas, y al final me va a arrojar, no me va a decir es un gato o es un perro, pero me va a decir es 0 o 1, ¿no? Entonces si es 0, pues yo ya sé que es un perro, y si es un 1, pues yo ya sé que es un gato, o la probabilidad es tanto probabilidad de que sea un perro, es tanta probabilidad de que sea un gato. Estas cajitas negras pues serían mis clasificadores, que es a lo que le llamamos Machine Learning o aprendizaje de máquina. Y bueno, todo el Machine Learning lleva el entrenar estas cajas, porque estas cajas no aprenden solas, son como niños que no saben leer y escribir. ¿Y cómo haces para que aprendan a leer y escribir? Pues tienes que darle ejemplos, tienes que enseñarle qué es la A, qué es la B, cómo es, que la A tiene una bolita y un palito. Entonces este clasificador va a aprender por medio de ejemplos, y una vez que ya aprendió por medio de esos ejemplos, va a poder clasificar una imagen nueva que tú le des. Se supone, en teoría, ¿no? Eso es lo que se busca. Y pues esto de Deep Learning se le da el nombre a toda la parte de redes neuronales que surgen hace poco. Las redes neuronales ya existían desde hace mucho tiempo, sí, pero no había el poder de cómputo ni la información necesaria para que funcionaran como lo hacen ahora, porque ahora para que funcionen bien pues necesitas miles, de hecho millones de imágenes, y la profundidad de estas redes neuronales es decir, el número de capas de estas redes neuronales cada vez es mayor, cosa que le toma tiempo de procesamiento. Entonces, esos son deep learning, son estas redes neuronales, redes convolucionales, y machine learning le llamamos más a estas técnicas tradicionales que son
técnicas como máquinas de soporte vectorial, vecinos más cercanos, árboles aleatorios, etc. En cambio, las redes neuronales ahorita ya han estado como explicando más o menos cómo funcionan, cómo están funcionando, pero cuando recién salieron se volvieron como muy populares porque no necesitabas saber qué era lo que pasaba adentro. Ahí sí eran cajitas negras en donde nada más tú métele los datos, las imágenes, ella sola va a aprender, quién sabe cómo, y te va a dar, y después ya que aprendió, ya que la entrenaste, te va a dar los resultados. Entonces fue un boom muy grande porque no necesitaba saber nada más, pues nada más hacer eso, nada más entrenarlas y ya. Ya hoy en día sí han estado explicando más o menos cómo lo hacen o qué es lo que creen que hacen, y lo que se cree que hacen es que cada una de estas capas lo que hace es descomponer, al menos en imágenes, por ejemplo, cada una de estas capas lo que hace es descomponer la imagen en características un poco más complejas. Es decir, primero descompone a lo mejor, la entrada es una imagen, ¿no? Entonces, la imagen la descompone primero a lo mejor en esquinas, en líneas, pues sí, en esquinas, en líneas, en formas simples. Después la siguiente capa lo que hace es crear a lo mejor figuras geométricas, círculos, triángulos, y va detectando todas estas figuras geométricas. La siguiente capa a lo mejor ya detecta cosas más complicadas. Si es, por ejemplo, una red neuronal de perros que va a clasificar perros y gatos, a lo mejor la siguiente capa lo que hace es identificar orejas, nariz, trompa, y luego la siguiente ya identifica, no sé, a lo mejor la cola, cosas como características más complicadas de las imágenes. Y entonces, ya al final, que está bien entrenada, se le llama red neuronal porque estas redes son como si fueran neuronas que se van a activar o se van a desactivar dependiendo si la imagen de entrada contiene o no esas características. Y al final, después de pasar por una serie de capas, te va a decir si es un perro o es un gato, o lo que sea que estés clasificando, ¿no? No tiene que ser binario, puede ser diferentes clases. Oh, profe, qué buena explicación, nunca he entendido bien a qué se refería. Creo que hablé un montón, perdón. Lo bueno que pueden... No, eso es súper bien, profe. O sea, me la estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo mucho. Pero estas redes neuronales que dice que al principio eran unas cajitas negras, pero ¿quién las desarrolló o de dónde salieron estas cajitas negras? Pues hay una persona que es muy conocida de redes neuronales, que es un investigador, LeCun, no me acuerdo el nombre. No sé si él las desarrolló, creo que no, pero creo que su red convolucional, a lo mejor el de las convolucionales, porque es diferente convolucionales que redes neuronales normales. Las redes convolucionales ya utiliza la idea de filtros de convolución, que es meter show, y las redes neuronales simples utilizan la idea de como una combinación lineal. Para poner un ejemplo sencillo, hay algo que se llama regresión lineal en matemáticas, que es muy útil para, por medio de datos históricos, predecir un evento futuro. Por ejemplo, si yo tengo una papelería, tengo una franquicia de papelerías tengo una que está en la UABC, tengo una que está en el ITE, tengo una que a lo mejor está en una prepa, no sé, tengo diferentes papelerías y tengo el dinero en ventas al mes, digamos, de cada una de ellas, y tengo el número de estudiantes de cada universidad. Entonces, yo tengo estos dos datos, ¿sí? Para que sea sencillo. Tengo solo estos dos datos y no sé, a lo mejor en donde tengo 1,000 estudiantes, vendo al mes 50,000 pesos.
y donde tengo 5,000 estudiantes, vendo 100,000 pesos, y así, ¿no? Entonces, obviamente, entre más estudiantes, esperaría que venda más. Entonces va a ser como lineal, ¿sí? Entre más estudiantes, más vendo. Y entonces, a lo mejor me dicen, oye, Julia, ¿no quieres poner una papelería en, no sé, en el TEC, en el CETIS? Y digo, ok, ¿cuántos estudiantes tiene? Para saber cuánto va a ser mi ganancia. Entonces, a partir de los datos históricos que yo tengo de cuánto gano dependiendo del número de estudiantes, yo puedo crear, utilizando regresión lineal, una función, que en este caso va a ser una recta, que me va a decir, según el número de estudiantes, cuánto voy a ganar. Entonces me dicen, no, pues ahí nada más hay a lo mejor 500 estudiantes. Entonces, yo ya que tengo mi función de regresión lineal, que yo ya armé porque yo ya utilicé mis datos históricos y hay ciertas fórmulas, al final nada más tienes que identificar una recta, ¿no? La función de una recta. Entonces meto mi variable, que sería el número de estudiantes, y el resultado me va a dar cuánto voy a vender, y a lo mejor, no sé, me sale que voy a vender 5,000 pesos, y pues ya veo yo si me conviene o no ponerla, ¿no? Eso es tipo de ejemplo, se llama regresión lineal. Lo obtengo a partir de datos históricos, puedo predecir un nuevo dato, y las redes neuronales están basadas en eso, en regresión lineal. Utilizar por medio de datos históricos, poder predecir un nuevo dato, y está formada por diferentes, se le llaman nodos, y cada uno de estos nodos funciona como una regresión lineal, y cada nodo es la combinación, es como esta ecuación de la recta, y igual a mx más b, donde x es la entrada, m, en lugar de ser la pendiente que nosotros conocemos, es un peso, y estos pesos son los que se van a estar actualizando, y que gracias a estos pesos yo voy a saber que se van a estar entrenando, y entonces gracias a estos pesos voy a poder hacer una buena clasificación. Y el más b, lo utilizan como un sesgo, en donde yo digo, al final todo este nodo lo vamos a llamar como neurona, y entonces ese B me va a decir que eso tiene que ser más grande que cierto valor para que se prenda, y si no es más grande que el valor B, entonces no se va a prender, no se va a activar. Entonces, como que esa no va a dar información. Si se activa, da información; si no se activa, no da información. Y bueno, y no es un solo nodo, son muchos nodos, y todos esos nodos se encuentran en una sola capa. Luego tienes otra capa, que la entrada es el nodo anterior y hace lo mismo, y luego otra capa, y así puedes tener muchísimas capas, ¿no? Y al final nada más pues tienes una última capa con dos nodos, que va a ser el 0 o 1, ¿no? Bueno, al final te regresa probabilidades, pero vas a tener dos opciones: que se encienda un nodo o que se encienda el otro, y entonces ahí vas a saber cuál es tu clasificación. No sé si más o menos. Qué interesante, profe. Y aparte pues ya nos dijo que lo de la recta, o sea, de la pendiente de la recta, pero ¿qué otros como conceptos matemáticos están metidos en todo eso? Igual y en cómo se relacionan los nodos entre sí. ¿Cuáles son las matemáticas? Que le llaman regresión logística para cuando clasificas en categorías, porque puede ser una clasificación continua o discreta. También esto, pues, cómo vas optimizando, cómo vas actualizando estos pesos que tienen que estarse actualizando de la red. Pues para actualizarlo tienes que utilizar el concepto de descenso de gradiente, se llama, y eso tiene que ver con cálculo multivariable, porque el descenso de gradiente son derivadas parciales. Y ves derivadas parciales hasta que ves funciones multivariable. Entonces,
Bueno, y para encontrar, estas derivadas parciales las utilizas para poder encontrar, al final es un problema de optimización, tienes que encontrar un máximo o un mínimo, y ya saben que cálculo es lo que hacemos, ¿no? Encontrar máximos y mínimos, derivamos, igualamos a 0 y bla, bla, bla. Y aquí es lo mismo, tienes que derivar, igualar a 0 y eso te trae las derivadas parciales, porque ya no depende de una sola variable, sino que pueden ser varias variables. Y también los conceptos de regla de la cadena, que no sé si han visto regla de la cadena, pero también se utiliza este concepto de regla de la cadena, derivadas parciales. ¿Qué más me ha tocado? Bueno, cuando son redes convolucionales están los conceptos de convolución, de dos señales, porque al final de cuentas mi imagen es como una señal en 2 dimensiones. Y la convolución, ya que vean análisis de Fourier, no sé si han llevado análisis de Fourier, ven convolución y ven correlación. Bueno, de hecho es una correlación, pero la llaman convolución. ¿Y qué otros conceptos? Bueno, optimización, que ya son... Y eso que dice de análisis de Fourier, que vamos a llevar, ¿se refiere a nosotros como físicos o está asumiendo que somos de matemáticas? De hecho, los dos. Oh, wow. Los dos, vaya. Los dos llevan, no sé, sí, tienen que llevar matemáticos, sí. Y físicos, pues sí, porque sí, pues según yo, ¿En qué materia se mira con los matemáticos? Por ejemplo, o sea... Pues creo que hay una materia que se llama análisis de Fourier. Es que ya ahorita ya no sé, no he visto bien el mapa curricular, pero yo llevé análisis de Fourier 1 y análisis de Fourier 2 en matemáticas. Ahora que dice que usted lo llevó en la carrera, ¿usted empezó a involucrarse con todo esto de machine learning y así desde la carrera? ¿O es algo que le salió después? No, de hecho es algo que de lo que me arrepiento, si pudiera decir de las cosas que me arrepiento cuando estuve en la licenciatura. Una es que cuando no había clase me iba a jugar fútbol o me tiraba en el zacate en lugar de ponerme a estudiar, y creo que sí hubiera hecho una diferencia, ¿no? Pero bueno, ya no lo hice. Otra cosa de la que me arrepiento es no haber tomado otras optativas, aunque no fuera con créditos, o sea, ir como oyente, porque antes sí podías ir como oyente, no sé por qué ahora cambiaron esa regla, pero antes sí podías entrar de oyente a cualquier materia, y haber tomado materias, pues, por ejemplo, como de computación, pero me daban miedo. Hubo una materia en ese tiempo que se llamaba, de hecho, creo que redes neuronales, optativa, y, o sea, hace 10 años, y como que me llamaba la atención saber qué era, pero sentía como que tenía ese miedo de que, y si no la armo porque no soy computóloga y no sé programar a lo mejor, o no sé. Sí, esos miedos que a uno nos dan a veces porque, ay no, ¿cómo me voy a meter ahí si no es mi área? Y la verdad ahora lo pienso y digo, bueno, lo hubiera intentado, no pasa nada, ¿no? Seguramente no lo hubiera reprobado, no sé, siento que debí de haberla tomado. Bueno, ya no lo hice tampoco. Entonces no, en la licenciatura solo lo poco que nos enseñaron, pues llevamos un tema de programa, una materia de programa, análisis de algoritmos, de diseño de algoritmos, de programación, llevamos métodos numéricos, y creo que en simulación, no me acuerdo, algo de simulación se llamaba la materia, que también vimos simulación. Creo que ahora tampoco está esa de simulación porque no la veo y eran obligatorias. Bueno, el punto es que solo llevé como 3 o 4 materias que tenían que ver algo con programación. También me hubiera gustado, no sé, haberme metido a aprender Java o otro lenguaje. Java, yo no sé Java. Bueno. Pero realmente cuando me empezó a interesar fue hasta que salí de la universidad. Había pensado entrar a CIMAD, a estudiar matemáticas, pero después me di cuenta que
que quería algo más aplicado, o sea, que realmente fuera aplicado a resolver un problema. Sí me frustraba un poco cuando no veía como esa parte de aplicación, cuando era demasiado ¿Abstracto? Abstracto, exacto, porque sí necesitaba esa parte. O sea, a mí me gusta, algo por lo que yo estudié matemáticas es porque me gusta resolver problemas, no necesariamente porque tienen una aplicación. No sé, yo desde que estaba en la prepa me gustaba ir a un club de matemáticas y resolver problemas de geometría, pero por el gusto de resolverlo. Y vale. En la universidad también me gustaba, pero luego llegó un momento en que, no sé, análisis matemático, topología, que ya era demasiado abstracto, ya no era como que ni siquiera lo alcanzaba como a imaginar. Entonces sí, no me gustó irme por ese lado. Prefería algo como un poquito más aplicado, y pensé que computación era una buena opción. Vale. Entonces decidí entrar a la maestría, que otra vez volvemos bueno, de hecho quería estudiar, hay una carrera, hay un posgrado en algo de computación, no me acuerdo el nombre, en CIMAT. Dije, bueno, a lo mejor no entro a matemáticas en CIMAT, pero entro a algo de computación. Pero pues yo vivía aquí en Ensenada, y irme a CIMAT era ir a hacer el examen para entrar, no digo irme ya a vivir. Era pues pagar un vuelo, un lugar donde quedarme, era gastarme mis ahorros que tenía. Uh-huh. Y sí la vi complicada en el hecho de, ok, puedo hacerlo, pero si no quedo, me voy a quedar, voy a quedarme volando, no voy a tener ahorros, y entonces me voy a tener que esperar otro año para poder aplicar en otra parte, y no sé, no quise correr el riesgo. Y pues fui a CICESE a preguntar, y me gustó lo que... Hablé con varios investigadores de ahí que me encontré, y me gustó lo que ofrecían. Entonces ya me decidí a hacer el examen aquí. Ah, bueno, y también voy a que tenía mucho miedo, miedo de... Y no es mi área, y no sé programar muy bien, y no tengo muchos conceptos de computación, se me va a hacer bien difícil, no sé, ¿no? Como todos esos miedos, pero pues sí estuvo difícil, no voy a decir que no, porque había gente que sí había llevado ciertos conceptos de computación que yo no, pero pues no es imposible. Y te das cuenta que está muy, muy relacionado con matemáticas. Si eres muy, muy bueno en matemáticas, un genio, es muy fácil que te vaya bien en cualquier área, ¿no? Oh, wow. Bueno, yo no era un genio, así que a mí no se me fue tan fácil, pero sí ve ese potencial de que alguien muy bueno que sea bueno en ambas cosas, incluso en física, yo creo. Conozco gente así. Pero las personas que tienen una habilidad en matemáticas, pues a mí se me hace más fácil que una persona con habilidades en matemáticas entre a otra disciplina. Sí, por una persona, a lo mejor un computólogo, entre a una disciplina de matemáticas, y ya no en la licenciatura, sino en un posgrado, ¿no? Sí. Es más difícil. Es más difícil el salto. Ajá, el salto, sí, es un poco más difícil. No digo que es imposible, o sea, hay gente muy buena en todo, pero pues sí es complicado, ¿no? Ajá. Sí. Y comentando en eso que decía de que en un punto se lo sintió muy abstracta la carrera, ¿no se desanimó con eso? O sea, como que llegar tan adelante y empezar a ver que no era como que ya era difícil visualizar lo que le comentaban los maestros y todas las clases. Y es que siempre no hay momento en tu vida que no te desanimes. O sea, no va a llegar un momento en que digas, ya nunca me voy a desanimar, nunca más, porque todavía hasta ahorita me desanimo. O sea, no va a llegar ese momento. Y cuando te desanimas es porque le estás dando, ¿no? Es porque estás haciendo algo que te está costando trabajo, y que tu cerebro te está diciendo ya no lo hagas, porque es como un músculo cuando estás haciendo ejercicio y te empieza a doler, y es como el dolor es como ya estuvo. Entonces el cerebro la forma de decirte ya estuvo es como
como que te habla y te dice, ya déjalo, por favor, déjalo. Y entonces eso me pasó desde que entré a la universidad. Yo creo que de las clases que llevé en primer semestre, llevé cálculo, pero yo había llevado cálculo en la prepa, no con el mismo rigor o no con la misma formalidad, pero sí me ayudó bastante a compañeros que no habían llevado nunca cálculo. Para ellos sí fue como más difícil. A mí la que me costó trabajo fue álgebra superior. Álgebra superior me costó trabajo porque ahí fue cuando yo me di cuenta de a ver, o sea, ¿qué me estás diciendo que tengo que demostrar que A más B es igual a B más A? Pues si yo sé eso, todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando llegué a esa parte de aprender a aprender lo que ya según sabía, no sé, es difícil, tu cerebro como que se estresa y te dice, no, no deja de hacer esto. Y sí era como, pues escogí bien, ahí son mis preguntas de escogí bien, no voy a poder hacer esto, no le entiendo. Y aparte el maestro que teníamos nosotros solo llegaba, apuntaba cosas en el pizarrón y jamás volteaba a ver. No sé, no siento que fue todo junto. Y sí me hizo esa pregunta varias veces ahí, y luego ya lo pasé, bueno, ya, X, ¿no? Y después ya que fui en otros semestres más adelantados y me topé con, ¿qué sería la otra materia que me sacó canas? Análisis matemático. Análisis matemático también fue como de, no puede ser, no debería estar haciendo esto, no sirvo para esto. Pero bueno, ya la pasé y ya como que, sí, ya pude, ya bien feliz. Y luego, no sé, creo que física moderna. También física moderna fue mi muerte. No era muy buena para las físicas y física moderna era como, ok, ¿se acuerdan de todo lo que saben de física? Pues no es cierto. Y entonces ya otra vez, ¿no? Te pega y sí, y pues cuando entré al posgrado, otra vez, ¿no? Entro y no crean que programar fue lo más complicado, porque no vi ni una sola materia de programación. Ahí ya a ellos no les importa si sabes o no sabes, son más conceptos. Y llevé una materia que se llama análisis de algoritmos, no diseño, análisis de algoritmos. Y no, también aparte que era muy rápido el ritmo, porque son cuatrimestres y no semestres, y no, y nunca había visto yo veía a compañeros que contestaban y participaban, y yo así como, no sé, entonces era llegar a mi casa y ponerme a leer toda la tarde, y más o menos me dio a entender, y también me pregunté a mí misma así como, ¿debería estar haciendo esto? Pero bueno, ya, como que cuando lo logras, ya se te olvida esa parte de frustración, y a tu cerebro dice, bueno, ya, olvídalo. Pero cuando vuelves otra vez a ese estrés, es cuando te lo vuelves a cuestionar, ¿no? Y entonces cada vez que tú te lo cuestionas, significa que estás saliéndote de tu zona de confort, y eso es bueno. Es mejor estar así, preguntándose si estás dando los pasos correctos o si estás donde deberías de estar no haciendo nada, o cuando uno se aburre, eso es, yo creo que lo peor. Bueno, profe, sí. Me acaba de sonar como, o sea, justo cuando empezó la pandemia y así, tuve preguntas como esas, y ahora que lo dice de esta manera, como que me hace poner mis dudas existenciales en otra luz, y me siento más alivianada. No sé, me ha dado un buen aliento de ánimo, siento. Sí, es que las cosas que valen la pena nunca van a ser fáciles, y siempre hay una frase que me gusta que dice que nunca me acuerdo bien de las frases, pero algo así como que el éxito está al otro lado del miedo. O sea, tienes que dar ese paso que te da miedo para poder alcanzar lo que quieres, y nunca vas a estar lo suficientemente preparado. Siempre que dices, lo voy a hacer cuando ya pueda, cuando ya sepa, cuando ya esté preparado, nunca va a llegar ese momento, nunca te vas a sentir 100% preparado. Entonces hay que vencer los miedos, hay que vencer cuando uno se siente que no puede, hay que vencerlo. O sea, a lo mejor ese día si sientes que ya no puedes, déjalo en paz, no sé, acuéstate a dormir o a ver una película o lo que sea, y ya después que no estés tan frustrado, lo vuelves a intentar,
sea lo que sea, y funciona. Funciona a veces hasta la primera te sale. Y me ha pasado hasta con yo no sé mucho de videojuegos, pero a veces cuando juego, soy una persona que se enoja muy rápido cuando algo no le sale. No paso y me da coraje y lo suelto. Y ya después, cuando lo vuelvo a jugar, ya, así como que a la primera. Y es lo mismo que pasa con cualquier situación, ¿no? Si estás resolviendo problemas, si estás, bueno, lo que estés haciendo. Creo que funciona hasta cuando escribes. Sí, Funciona. y pues usted fue nuestra maestra de álgebra superior, entonces significa que cuando uno lo pasa, pues sí adquiere esos conocimientos. O sea, sí es como estás más cerca de tu meta de ser lo que tú quieres ser. Porque pues sí, o sea, me acuerdo que yo pensé, wow, debería estudiar estudiando matemáticas, de lo mucho que me gustó como ya ver la matemática formal. Y me la dio usted y se supone que ni le gustaba. Así que... Bueno, no dije que no me gustara, o sea, me gusta esa materia porque es como que te abre la mente a cosas que no conocías, pero que no conocías. Lo que digo que en el momento cuando yo entré a la universidad, odié esa materia porque fue lo nuevo para mí. Sí, la cabeza dolió. Más o menos ya entendía, y luego creo que llevé diseño de algoritmos, y que ya había yo hecho algo como de programar en la prepa, y no sé, esa fue como la diferente, vaya. Entonces, por eso digo que en ese momento la odié, pero no es que la odie ahorita, darla, no odio darla. De hecho, ahora que la di, porque nunca la había dado, pues me cayeron muchos 20, muchas cosas que todavía no entendía muy bien de aquel tiempo, porque pues las demostraciones y eso no es como que sigues demostrándolas siempre, ¿no? Entonces ya no las había vuelto a tocar, y aparte trae temas nuevos que yo no vi cuando iba en la licenciatura. Quitaron cosas y le agregaron otras cosas, entonces me cayeron 20, así como que, a eso se refería, no sé. Pues me imagino que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando no entiendes algo y después lo vuelves a leer y te cae el 20. Y pues dicen que no hay mejor manera de aprender que enseñando, y pues sí, es la verdad. Ahí te caen muchos 20, también de geometría. A veces hasta en la clase me caían 20. No le digan a nadie. Qué padre. Pero... Ahorita en línea, ¿siente la misma como ese proceso de aprendizaje ahorita que son en línea y que prepara sus clases así? ¿O sí es muy diferente dar clase en línea que preparar una clase presencial? Pues me ha ayudado a buscar técnicas como más o sea, dibujar cosas o poner ejemplos que se puedan entender, como hacerlo, ahora sí que sacar mi creatividad para poder explicar algo y que no sea tan tedioso, nada más yo hablando, y que también lo puedan visualizar como que era. Obviamente eso me quita más tiempo. Lo padre es que lo pienso de otra forma diferente, y entonces eso también me ayuda a mí, porque lo explico a lo mejor un poco, trato de explicarlo más sencillo, pero también me quita más tiempo, ¿no? Porque le tengo que invertir de mi tiempo para que estar haciendo el dibujito, estar haciendo la diapositiva y todo eso. Pero sí, pues sí es un aprendizaje también. Pero no sé, a mí, bueno, yo desde que estoy que entré al posgrado, me decía, el posgrado se presta mucho a que tú trabajes en tu casa, ¿no? Hay muchos investigadores que te dicen que mientras a ellos les entregues resultados, no les importa si estás en la institución, no sé, en CICESE, o si no estás. Entonces, mucha gente se queda en su casa a trabajar. Y yo siempre iba al cubo. Tienes un cubo para trabajar si quieres estar ahí, ¿no? Y me decían así como, ¿por qué siempre vienes? ¿Por qué no te quedas en tu casa? Y yo decía, porque yo amo antes pues yo no tenía carro, entonces me iba en el camión, y el transcurso de ir en el camión escuchando música, viendo sí, es lo mejor. La gente, los carros, me distrae y me gusta esa sensación. Me gusta la trayectoria, aunque llegue
me encierre y estábamos en un cubo sin ventanas, o sea, me la pasaba encerrada igual, pero simplemente el hecho del camino, a veces me iba en bici y simplemente ese momento pues ya era como que me despejaba la mente, ¿no? Que estar aquí encerrada en mi casa todos los días, todas las horas, sí es como, no sé, es estresante. Sí, uno pierde algo. Sí, cambiar las vistas como que refresca la mente, ¿no? O sea, te permite salirte de donde estás siempre y ya cambiar tu perspectiva. Sí, aparte siempre viendo ver lo que pasa con el mundo. A mí me gusta eso, como que ver a la gente pasar y así. Como ver a todo el mundo en su rutina cotidiana. Sí. Y bueno, ¿cómo, o sea, con todo esto, hablando de que lo que nos ha quitado la pandemia, ¿qué siente que le ha quitado a sus alumnos? O sea, ¿usted ha visto una diferencia en sus alumnos? ¿De que más deprimidos o menos interesados en lo que está pasando? ¿O siente que han podido sobrellevar todo medianamente Pues bien? es que es bien difícil porque como no los estoy, al menos yo en mis clases no pongo la cámara y no les exijo que pongan la cámara, entonces no, como no estás viéndolo o no estás percibiendo, muchas veces aunque los alumnos no hables, pues los ves y sabes cómo andan de ánimo o los escuchas hablar o no sé, simplemente con su interacción, con verlos puedes saber cómo están, entonces ya te das cuenta, mira, él es muy callado porque siempre está callado y esta otra persona siempre está hablando y cuando no está hablando entonces le pasó algo porque no está hablando, no sé, te das cuenta, ¿no? Pero aquí no sabes si a lo mejor el alumno prendió ahí el Blackboard, pero está acostado viendo tele o si qué, no te puedes dar cuenta. Obviamente yo sé que estar en sus casas es estar distraído con un montón de cosas, ¿no? Porque en el salón pues nada más no les queda de otra que estar sentados ahí viendo al profesor y a lo mejor estar en el celular, pero forzosamente tienen que estar ahí con el profesor y ahorita en sus casas pues a lo mejor dicen, la voy a aprender pero tengo sueño y me voy a quedar acostado. Y obviamente si tú estás acostado con tus cobijitas o con tu ventilador y nada más está ahí alguien hablando, no le estás poniendo atención. Por más que estés con los ojos abiertos, no estás poniendo atención. Entonces, sí creo que es más difícil para el alumno enfocarse, ¿sí? No es imposible, pero sí es más complicado. Yo estuve llevando clases, pues no sé si se enteraron, pero Coursera abrió sus cursos si entrabas con tu... con la de la UABC, ¿no? Ajá, entonces yo tomé unos cursos porque yo soy medio nueva en esto de Deep Learning, la parte de Deep Learning, entonces me puse a tomar cursos sobre eso y a veces estaba viendo el curso y se me cerraban los ojos así como de sueño y pues son videos a veces de 10, 15 minutos, ¿no? Son cortitos y así como que me estaba durmiendo porque nada más lo estás viendo. Entonces ya lo que hice, dije, no, bueno, me voy a poner a anotar y agarré un cuaderno, me puse a anotar y sí, el que estés escribiendo te ayuda a que no te dé ese sueño que te da solo estar escuchando. Entonces ya me puse a escribir y ya eso me ayudó. Pero pues eso está en uno, ¿no? En voluntad, en que si ustedes quieren hacerlo, si ustedes quieren poner atención, en que lo hagan. Si no quieren, pues no lo van a hacer. Y yo entiendo que están en una edad que no quieren poner atención. Entonces, pues ahí sí es difícil. Es como yo que lo pienso ahorita, en lugar de irme a jugar fútbol, debí de haber ido a la biblioteca a estudiar, pero pues en ese tiempo yo quería ir a jugar fútbol con todos mis compañeros, ¿no? De hecho, yo tuve un compañero que tenía mi edad cuando yo estaba en la licenciatura, él tenía 33, 34. Era un canadiense. Era muy inteligente, pero además de ser muy inteligente, yo creo que era eso, era la edad. Él no había una clase y él no se iba a jugar fútbol con nosotros, él se metía a la biblioteca y se ponía a estudiar. Entonces, después era como que, Shane se sabe todas las respuestas. Pues obviamente porque se la pasaba en la biblioteca el tiempo que nosotros estábamos jugando fútbol, y pues dos, que sí es una persona muy, muy capaz, ¿no? Ahorita creo que estudió un doctorado y está en Sydney, dando clases, trabajando allá, ¿no? O sea, sí, realmente era una persona muy buena, pero le ayudó mucho el enfocarse. Pero también se debía a su edad, ¿no? Él ya estaba
estaba grande, estaba casado, iba y venía hasta Tijuana, entonces su tiempo libre era estudiar. Sí, Entonces, si quieren, o sea, mi consejo sería que se enfoquen y estudien, que yo sé que les va a costar trabajo, pero pues el sí, esfuerzo. Hay que ponerlo. es el esfuerzo. Sí. Entonces, ¿usted considera que sí, con la edad como que uno se hace más consciente de esa necesidad de dedicarle el tiempo al estudio bien, como que sacrificar unas cosas por otras? Sí, porque entonces te empiezas a dar cuenta de, cuando empiezas a crecer, te empiezas a dar cuenta de todo lo que te hace falta y que pudiste haberlo aprendido y que no lo hiciste. Por ejemplo, no sé, ya yo cuando entré al posgrado, ahí fue donde dije, ay, hubiera tomado clases de programación, a lo mejor ahorita ya no le estaría sufriendo yo sola, tratando de aprender sola, ¿no? Y hubiera tenido un maestro que me hubiera ayudado y no estaría aquí buscando y no sé, como pues aparte, y luego todavía tener que estudiar lo del posgrado. O no sé, me imagino que cuando entras a un trabajo también es como, ay, si hubiera puesto atención o si hubiera no hubiera abarqueado esa materia, sabría ahorita esto que me están pidiendo aquí, ¿no? Entonces, conforme creces y te enfrentas a ciertas situaciones, pues te das cuenta que lo que necesitas, y cuando ya te das cuenta de lo que necesitas, pues es cuando te arrepientes de no haber aprovechado. Porque es muy fácil barquear, decir, ay, sí. Bueno, en ciencia no tanto porque generalmente es el mismo maestro, ¿no? Pero hay otras, a lo mejor en ingeniería que es más grande, que dices, no voy a tomar la clase con ese maestro porque siempre reprueba y mejor la tomo con este otro que siempre te pasa, ¿no? Y pues sí, qué padre, no siempre te pasa, pero no vas a aprender nada. Y pues, a lo mejor es un poco cómodo en ese momento, pero después vas a pagar las consecuencias. Ajá, más adelante te da los efectos. Ok. Pero, y regresando rápido con lo de las clases en línea y todo esto, y sus alumnos, entonces, ¿has sentido que ahora es como que más ajena a sus alumnos? O sea, como sí, sobre todo estos grupos que casi no los conocí, porque aquí estuvimos en clase como un mes. Más o menos, ¿no? Como 2 meses, sí, por ahí. Pues todo febrero y medio marzo. Ajá. Bueno, sí. Entonces, pues casi no los conocí, casi no fue muy poquito, sí, de por sí, cuando es el semestre entero, muchas veces no alcanzo a conocerlos a todos, siempre es como que los que más participan, es como que tengo más en la mente. Ahora, de esta manera, pues fue imposible, ¿no? Muchas veces no los veía conectados y luego muchos no tienen imágenes de así como de ellos. Que no tienen sus fotos y no tienen fotos de otra cosa, entonces pues menos, no sabes quién es esa persona, ¿no? Y pues no es la misma interacción, no es, o sea, hago una pregunta al aire y como no puedo hacer contacto visual, pues así como, pues no respondo y no hay problema, ¿no? Porque no me va a decir, pues tú responde. Entonces, pues hago preguntas como Dora la exploradora y me contesto yo sola y sí, no es lo mismo. No es lo mismo explicar, no es lo mismo tener al principio, como nos agarró desprevenidos, pues hice diapositivas y no tenía cómo ir explicando más que darle clic y que aparecieran las ecuaciones y las fórmulas y así, y no es lo mismo, no. Si me quería regresar o me saltaba pasos, porque obviamente es muy cansado escribir en PowerPoint fórmulas, entonces a veces me brincaba pasos y esos pasos alguien me los preguntaba y entonces era como que hoy no tengo cómo escribir, bueno, los voy a escribir en la diapositiva, ¿no? Y entonces ya le abrí un espacio y escribí ahí como para explicar los pasos que me había saltado, que de hecho me regañaron por hacer eso, porque estaba editando las diapositivas en clase y yo, perdón. Entonces sí, fue muy difícil al principio, fue mucho trabajo hacer diapositivas, fue mucho trabajo eso, y pues también era difícil explicar.
era difícil explicar sin tener el pizarrón ahí y el plumón para hacer dibujos o para escribir o para... Sí. A mitad del semestre, bueno, casi finalizando, me prestaron una tableta para escribir y pues ayudó muchísimo, ¿no? Porque ya podía utilizar la diapositiva como pizarro. Y ya ahorita, pues ya me compré una tableta para escribir, porque pues la voy a ocupar el siguiente semestre. Entonces sí siente que, por ejemplo, pues nos dieron menos tiempo para el próximo semestre, va a ser un semestre más corto, pero siente que sí le ha dado a ustedes los maestros como tiempo de prepararse mejor y tal vez mejorar la calidad de las clases en línea. Sí, aunque eso está de cada maestro, ¿no? Porque me imagino que así como hay alumnos que les vale, también va a haber maestros. Pero si tú te quieres preparar, sí, ¿no? Yo como les digo, ya me compré mi tablet para escribir, que eso es un gran avance. También ya le di un formato a todas mis casi, este día voy a explicar esto, este día voy a explicar esto, o sea, todos los días ya tengo el plan de qué es lo que voy a hacer. Y pensando en eso que comentas de que es un semestre más corto, pues todo depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, generalmente son 16 semanas, este semestre son 14, o sea, son 2 semanas menos. Pero, por ejemplo... Pensé que era muchísimo más corto. No, son solo 2 semanas. Y en este semestre es cuando es la semana de ciencias. Descuéntale esa semana. Entonces, realmente tenemos 15 semanas. Entonces, nada más es una semana la que se está perdiendo. Y yo lo que hice fue, bueno, si pongo 5 exámenes, pues ahorita nada más voy a poner 3. Entonces, ya son 4 horas que me ahorré, que es otra semana. Entonces, pues, todo está en cómo lo acomodes, ¿no? A lo mejor ahora no pongo tantos exámenes, pongo menos, ya me ahorro tiempo. Y a lo mejor este día ya no lo uso para ejercicios, entonces ya me ahorro otro día y así. O sea, como maestro sí puedes hacer esto, todo el material que tenemos podrías darlo en un cuatrimestre, no en un semestre, ¿no? Obviamente ustedes estudiando por su parte, qué es lo que se va a hacer. Además, las clases yo las estoy pensando de 1 hora, no de 2 horas, porque imagínense 2 horas yo hablando, pues no, se vuelve aburrido y dejan de poner atención. Entonces las clases las hago de 1 hora, solo doy el material importante y después es ejercicios ustedes. Entonces sí se puede y pues sí, todo está en el maestro y en que ustedes hagan su parte también, ¿no? Y ahorita que mencionas los exámenes, por ejemplo, tuve 2 maestros diferentes, ¿no? Y una profe lo que hacía es que pues ya no les voy a poner exámenes como antes porque no tiene sentido, porque pues pueden buscar los ejercicios ya en internet, pero nos ponía preguntas mucho más difíciles, como de, incluso abiertas, así como de, era álgebra lineal, como de nuestra comprensión y así, pero en cambio otro profesor lo que hacía es, daba los mismos exámenes, entonces literal me llegan como 5 mensajes en mi inbox de gente, pues supongo que es como hacer trampa, ¿no? Preguntando, ¿cómo se hace? Y usted ¿qué medidas tomó en eso? Yo también hice eso, ¿no? Yo, bueno, no sé si con ustedes lo hice, no me acuerdo si ustedes fueron los que les di las 2 clases de geometría y de superior. Sí, ¿no? nosotros. Sí, les di. Bueno, siempre ponía al final, al menos de geometría, los problemas como difíciles, como extra, como puntos extra. Y lo que ahora hice fue esos problemas difíciles de punto extra, ponerlos como problemas de examen. ¿Por qué? Porque yo sé que tienen sus cuadernos, tienen sus cuadernos vacíos, porque ni creo que escriban, pero tienen sus libros, tienen el internet, tienen un montón de recursos. Entonces puse los problemas difíciles como problemas que estaba contando y ya no puse puntos extras. Ese fue algo que utilicé, un recurso que utilicé. El otro que utilicé, pues yo siempre tengo 2 grupos, entonces lo que hice fue ponerles diferentes, algunos sí eran los mismos ejercicios y otros tratar de ponerles ejercicios distintos, porque generalmente se llevaban los exámenes con un día de diferencia, entonces yo sabía que se podían pasar el examen y pues el otro grupo iba a salir bien porque iba a tener tiempo para resolverlo antes, ¿no? Entonces trataba de poner diferentes exámenes. Al mismo grupo les dividía también el examen, porque siempre va a haber una parte, y lo reconoces, las personas que
que sí hacen los exámenes y las personas que los copian. Entonces te los dividía y les dejaba un examen a los que sí hacen examen y otro examen a los que copian. Entonces ya ahí ya no podían Ay, profe. conseguirlos y solo y limitarlo a 3 horas para que, para que si preguntaban a alguien más, pues esa otra persona también tiene que acordarse, ¿no? No es así como, sí, ya me la sé, a lo mejor le va a tomar tiempo acordarse y pues allá tú si te quieres llevar tus 3 horas preguntando. O hacerlo y así. A personas. De hecho, tengo una historia muy, muy divertida porque tenía un examen, bueno, divertida para mí. No. Tenía un examen y me pregunta otro alumno así por Facebook, hola, profe, no sé qué. Fíjese que estoy, quería repasar lo que vimos, o sea, era un alumno que ya había salido, no me acuerdo de qué generación. No, profe. Pero me pregunta, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y me manda una foto de un inciso de mi examen que estoy poniendo en ese momento. O sea, yo, ¿para qué quieres saber por qué? O sea, ¿por qué me pregunté que tú ya no llevas geometría? Y me dice, es que estoy repasando. Y yo, ni la disimula. Sí, yo, ¿sabes que este problema es de mi examen que estoy poniendo ahorita? Y ya, perdón, no sabía, pensé que era de una tarea y no sé qué tanta cosa me dijo, pero me llegó, o sea, imagínate cómo se rolan, que a mí la pregunta te lo hubiera contestado mal, nada más para que así como regresar el hilo y saber quién fue. Hubiera sido muy buena, pero no se me ocurrió. Es que también pasa, o sea, me ha pasado a mí que yo tengo una duda o que alguien me pregunta una duda a mí y cuando yo no la sé responder, la neta me siento muy mal de no contestarles, entonces yo también le pido a alguien más que la conteste y así se van. O sea, también denles el beneficio de la duda. Tal vez nomás eran buenos samaritanos. Sí, pero aquí el problema es que si es una pregunta de un examen, pues sí, ¿no? En primer lugar no tendría por qué la persona pasársela a otra persona, ¿no? Y entiendo la parte del intermedio, del que me pregunta a mí, sí entiendo que lo hizo de esa forma, como que, pues sí quiero responderle, entonces me preguntó a mí. Yo sé que no sabía que era de un examen porque no lo hubiera hecho, o sea, no sabía que era un examen, al menos mío, porque no me hubiera preguntado a mí, ¿no? Demasiado descarado sería eso. No se lo esperaba. O sea, a lo mejor sí creyó que era de examen, pero no mío. Bueno, aunque no hay muchos que la misma materia, pero bueno. Sí. Sí me pasó. Entonces, pues no es posible, es imposible que no copien. O sea, no, siempre va a haber alguien, pero pues le limitas el tiempo y le pones problemas un poquito más que necesitan tener fresco los conceptos para responderlas. Y muchas veces cuando le preguntas a alguien más, a lo mejor sí puede resolverlo, no digo que no, pero no tiene los conocimientos tan frescos y le va a tomar un rato, ¿no? Revisar el concepto, en lo que entonces... Y sí me funcionó, sí, los que yo sabía que lo iban a hacer salían bien y los que yo sabía que no salían bien. Te das cuenta por las tareas, te das cuenta quienes sí te las resuelven y de los que no las resuelven, que se ven que hasta que las copiaron de otra persona. Porque también no soy una persona que revisa tarea por tarea así cada uno de los problemas, pero sí les doy una checada rápida y sí me he topado con los mismos errores. Ahí es cuando te das cuenta que copiaron, porque hasta copian los mismos errores. También eso me pasó, no aquí, me pasó en ITE, que una persona siempre que resolvía un problema, al final el resultado lo encerraba en un cuadro, así todos sus resultados. Entonces la persona que copió, el cuadro que había hecho no lo cerró bien de un lado y parecía un 1, no la parte. Esta persona copió como que el cuadro y todavía le puso ese como 1 porque creyó que era un... Ay, no, Dios mío. Se notaba que era porque le copió a esta otra persona. Entonces, así como, no manches, ni siquiera lo fue, o sea, ni siquiera se tomó la molestia de ver qué es lo que estaba haciendo, sino que nada más fue así, copiar. Entonces,
te das cuenta, al final te das cuenta, y yo me acuerdo que cuando yo no era maestra, yo decía, yo cuando sea maestra voy a ser bien mala y los voy a reprobar y bla, bla. Pero estuve en el posgrado, me di cuenta que puede la gente pasar, no importa, al final no van a llegar más allá, no van a lograr gran cosa, no, al menos que nada más quieras el papelito para hacer, no sé, entrar a algo que te pidan papelito, pero de ahí en fuera no. Vale, bueno, tiene sentido, porque pues no están adquiriendo nada de los conocimientos. Y por ejemplo ellos, digamos que hayan tomado la misma decisión de usted de meterse a una maestría en computación, yo creo que ellos sí lo hubieran batallado terriblemente al punto de igual y salirse porque ni siquiera tenían las bases matemáticas. Es como si estuvieran ahí aleatoriamente, nomás llegaron ahí. Sí, y de hecho pues en licenciatura se da mucho que los maestros como que dicen, bueno, pues te voy a pasar, y lo pasan, ¿no? Y así se la pueden vivir. Yo tuve compañeros que eran voy y le lloro al profe y me pasa, y entonces por lástima y que así sacaron la carrera. Pero yo creo que el problema es cuando entras a un posgrado y que exacto, no tienes los conocimientos básicos, que ya ahí no te van a enseñar, y que además el doctor no se va a tentar el corazón de, ay, pobrecito, te voy a pasar, ¿no? Ahí no les importa. Entonces, pues ahí sí que hay muchos en el posgrado que pierden la beca en el primer semestre. Me ha tocado ver que pierden la beca, y pues muchos se van porque ya no pueden vivir sin la beca. Y otros pues le perrean un semestre sin dinero. Pues que los ayudan sus papás o no sé. Y me imagino que para un trabajo debe de ser algo similar, ¿no? Al menos que vayas a trabajar en una maquila nada más de supervisor y que no importa lo que sabes, pero si realmente tienes que saber algo de lo que deberías de haber aprendido en la licenciatura, pues, o en la ingeniería, en lo que estés, pues sí, ahí sí le vas a batallar. Y aparte que te ayuda, o sea, nuevamente vuelvo con lo del músculo, que a resolver problemas, me enfoco en matemáticas porque es lo que doy, pero resolver problemas te ayuda a pensar, y no solo pensar para resolver problemas matemáticos, sino para resolver problemas de la vida, no sé, si a lo mejor en una empresa te presentan un problema que no tiene nada que ver con matemáticas, a lo mejor tiene que ver con producción o tiene que ver con lo que sea que estás haciendo, pues ya tener tu cerebro entrenado te ayuda a pensar distintas soluciones o distintas formas de hacer algo o ser más creativo. Muchas veces hacer cosas tan abstractas te ayuda a desarrollar como esa creatividad. No sé, es como jugar ajedrez o hacer rompecabezas, que también son cosas que te ayudan a desarrollar tu cerebro, ¿no? Sí. Entonces también deberían de ver por ese lado, no nada más que, es que esto que ni siquiera sirve para nada, no voy a ir a pedir un trinomio cuadrado perfecto al Oxxo. Pues no, te ayuda a ejercitar tu cerebro, ¿no? Realmente es el motivo por el cual hay matemáticas en grados como que en primaria y todo eso, ¿no? Porque la idea es agilizar a la mente para resolver problemas que se presenten a lo largo, no precisamente problemas de matemáticas, ¿no? Sino cualquier problema que se pueda pensar racional. Ajá, pensar de manera racional, exacto. Wow, profe, me gustan mucho sus ideas como maestra. Y se me hace, o sea, siento que muchas personas, en especial si son fuera de la facultad, no esperarían que una maestra fuera, no sé, así. Es que en serio, se nota que entiende bien las prioridades de dar una materia y que aprendan. Y siento que mucha gente piensa que los maestros son, pues, como los maestros barcos, que nomás van a dar su clase, que les paguen y que no les importan sus estudiantes. ¿Usted cree que tiene que ver con la facultad? O sea, porque sé que a Ina le dio clase a usted o algo así, ¿no? Uh-huh. Creo que se ha pasado. Sí creo que tiene que ver la facultad, porque creo que en ciencias todos tenemos cierto perfil.
¿no? No digo que todos seamos iguales, pero la gente que está en ciencias tiene cierto perfil a ser personas tímidas. Les digo, no, hay gente que no lo es, ¿no? Pero que son tímidos o que son introvertidos y que, no sé, a lo mejor muchos les gustan los videojuegos, el anime, y que casi no les gusta, no sé, ir a eventos públicos, a fiestas. A mí sí me gustaba, ¿no? O sea, hay cosas que sí o no, pero sí tenemos ciertas cosas como afines. Y eso mismo creo que nos vuelve, como nos gusta aprender. Yo siento que la gente que está en ciencias, si no le gusta aprender, pues no sé qué hace ahí. Pero a los que sí les gusta aprender, te gusta aprender y entonces te gusta que los demás sepan, ¿no? O sepan lo que tú sabes, y eso te hace ser consciente de hacer que tus alumnos, ya como maestro, que tus alumnos aprendan. Y pensar, a mí me hubiera gustado que mi maestro me hubiera, no sé, dado las clases así, o me hubiera dado estos ejemplos, o que bla, bla, bla. Entonces yo trato de hacer lo que a mí me hubiera gustado de un maestro, o a veces veo clases de otros maestros en YouTube, no sé, de otras universidades, no sé, del MIT, o pues generalmente del MIT, que son los que graban sus clases, y digo, ay, me gusta lo que hizo, cómo explicó eso, entonces obviamente le copio, digo, yo voy a explicarlo así también, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es porque a mí me interesa que aprendan, y creo que en ciencias se da mucho eso porque todos, una es por el amor que le tienen a la ciencia o a la docencia. Yo creo que cualquier maestro que le gusta ser maestro, como en cualquier profesión, pues va a hacer bien su trabajo. Entonces ahí te das cuenta a quién sí le gusta y a quién no, ¿no? O sea, las personas que van enojadas o que se enojan muy fácil ahí con los alumnos, pues seguramente es porque no les agrada hacer eso, y nada más, pues sí, lo hacen por el dinero. Pero creo que en ciencias no se da mucho, no sé, hay maestros parcos en todos lados. Bueno, sí sé, porque a mí también me tocó ser alumna, y sí me tocaron. ¿Y cómo fue la transición de ser como alumna ahí a ser maestra? ¿Fue justo después de que salió de la carrera o cómo? No, de hecho no fue, no. Yo salí de la universidad en el 2010. Yo salí de la universidad, ya vivía sola, entonces trabajaba en la papelería de UABC, ahí donde está, pues ahorita la papelería, y yo trabajaba. Y después, pues empecé a buscar trabajo, ¿no? Dando clase. Y fui a varios lugares, fui a Alite, me acuerdo, dejar mi CV, fui no me acuerdo cómo se llama, que no era de universidad, era de prepa, como de estas prepas de haz tu preparatoria de no sé cuántos meses y así. Ya era como caigas, bueno, ¿no? Iba saliendo de la licenciatura, no tenía título porque pues no te lo dan hasta después de 6 meses, y no tenía experiencia. Entonces me puse a buscar, no encontré, entonces fue así como que, ¿qué hago? Porque tenía que vivir de mí, ¿no? De algo, así. Entonces, pues ya dejé de trabajar de hecho, duré todavía como 6 meses después de terminar trabajando en la papelería mientras buscaba trabajo, que no encontré, pero lo de la papelería era un poquito de dinero, entonces era un medio tiempo. Entonces ya no encontré, y estaba así como desesperada, y había una zapatería en ese tiempo, que me dijo un amigo, ¿sabes qué? Pues yo estoy trabajando aquí, ¿quieres trabajar? No sé qué. Le dije, sí, dame lo que sea. Y ya trabajé como 4 meses, después solicité trabajo en Cable Más, antes era Cable Más, ahora sí, ¿no? En Cable Más. Uh-huh. Y trabajé ahí en servicio al cliente, o sea, como cajero y servicio al cliente. Estuve ahí como un año trabajando ahí. Empecé a ahorrar para hacer el examen para entrar al posgrado en CIMAT. Y fue cuando me entró la duda, cuando dije, ok, me gasto mis ahorros y me voy a hacer el examen, y si no quedo, pierdo todo un año, voy a tener que otro año trabajar aquí para reunir dinero. Entonces no,
sentía como que estaba perdiendo tiempo, ¿no? Entre más rápido estudies un posgrado y más rápido tengas tu doctorado, o sea, más joven, pues es mejor, ¿no? Tienes más puertas, porque llega un momento en que las convocatorias sí traen a veces edad, ¿no? De hecho, hasta las plazas también en las universidades tienen hasta cierta edad un límite, entonces también no te puede pasar mucho el tiempo porque entonces como caducas como investigador o caducas como docente, entonces sentía que se me estaba pasando el tiempo y decidí hacer mejor aquí el examen en CICESE y ya fue cuando entré, como 2 años después de salir, ciertos profesores que ahorita no están ahí, que sí me ayudó, siento que sí aprendí porque como trabajaba con gente en servicio al cliente y eso me ayudó como a ser más, era un poco más introvertida o más callada, hablaba menos y eso me ayudó a expresarme más, a ser menos tímida con la gente que no conozco y así. Entonces siento que de ese lado me ayudó. Estuve en un trabajo común, por así decirlo, entonces como que aprendes, bueno, siempre había trabajado, ¿no? Desde la licenciatura siempre en mis vacaciones trabajaba, pero ya un trabajo de 8 horas, bla, 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 me ayudó. Bueno, entro al posgrado, hago la maestría y en cuanto termino la maestría sigo estudiando para entrar al doctorado, porque tienes que hacer un examen de conocimientos y entonces me tomé como medio semestre para estudiar y pues entré al doctorado y ya terminé mis 4 años de doctorado y salí. Antes de terminar el doctorado, un semestre antes, pedí trabajo en ITE, empecé a dar clases ahí cuando todavía no salía porque no quería salir del doctorado y no tener trabajo, entonces ya tenía una clase ahí y un poquito antes de terminar me habló la maestra Rubí, que creo que ustedes ya no la conocieron. Me habló la maestra Rubí y me dijo que tenían clases que podía dar y pues ya me unía a ciencias y poco después me dijo un compañero que iba a dejar una clase en ingeniería porque se iba a ir a un postdoctorado y ya me dejó una clase de ingeniería. ¿Cómo se llamaba ese maestro, profe? ¿De ingeniería? Sí. Se llama Hugo Armando Guillén. No, él se fue, él agarró un postdoc en Suiza, Suecia, siempre se me confunden esos dos lugares, Suiza, Suecia, uno de esos dos. Y pues se fue, obviamente dejó todo para irse para allá. Pues sí. Y yo también me decía, pues ¿por qué no agarras un postdoc en el extranjero, no sé qué? Pero vuelvo a lo mismo, no quiero, a mí me gustaría ya tener una plaza y un trabajo fijo, por así decirlo. Y entonces me salió la oportunidad, me habló hace poco el doctor encargado de este consorcio, al menos aquí en CICESE, y me preguntó que había hablado con mi ex asesor, y mi ex asesor le había dicho pues que andaba libre, que andaba pensando en un postdoc, y ya me dijo que sí quería participar en el proyecto que ellos tenían, y pues ya dije que sí. Y pues ya, tengo apenas como 2 o 3 meses y va a estar más cargado este semestre porque voy a dar clases y voy a estar con ese proyecto, entonces... pero a la vez no podemos salir, no podemos hacer nada, pues de todos modos sí voy a estar haciendo algo que valga la pena. Claro. Wow. Pues ahora que lo dice así que algo que siempre nos ha llamado la atención es que el departamento de matemáticas, por ejemplo, ahorita que cuenta su historia, por del lado de aquí UABC, quienes la contactaron así son pues mujeres. Y siempre creo que nosotros los alumnos nos damos cuenta que todas las profes de matemáticas son mayormente mujeres. ¿Qué opina de eso? Sí, y es raro porque según las estadísticas, las mujeres que estudian una carrera en ciencias no son muchas, o sea, son menos de la minoría. Son la minoría y en ciencias, en matemáticas siempre ha sido la mayoría. Bueno, no, lo que pasa es que a lo mejor ya a ustedes ahorita les ha tocado así, pero cuando yo estaba, no sé si conocen a G, si ya les tocó que les diera clases G. El maestro G, sí. Todavía no creo. ¿No? Álvaro Álvarez,
que pues ahorita ya no está. Álvaro Álvarez, había René Ortiz, él estaba dando como optativa. ¿Y qué otro maestro, hombre? Y ya, y de mujeres solo estaba Selene Solorza y Adina. Nada más. Vale. Y bueno, Gloria Rubí, que ustedes no la alcanzaron a conocer. Pero nuevas son Brenda y Angelina. Angelina, de hecho, es una generación arriba de mi generación. Nos tocó ir juntas. Nunca llevamos clases juntas porque era un año más arriba que yo. Entonces, no me tocó llevar clases con ella. Pero pues sí nos conocíamos, ¿no? Nada más que cuando salimos de la universidad, pues yo entré a estudiar a CICESE y ella se quedó dando clases. Yo cuando salí de la universidad nunca pedí clases en UABC. Como que me daba miedo. Yo decía, no me siento preparada para dar clases como con mi licenciatura, sí. No me sentía preparada para darle clases a licenciatura y menos de ciencias, porque se me hacía algo muy importante tener que dar los fundamentos, las bases, y no me sentía preparada. Entonces yo nunca pedí trabajo en UABC. A lo mejor, pues sí, a lo mejor si lo hubiera hecho, a lo mejor sí me hubieran dado al menos una clase, ¿no? Eso es otra de las cosas que me arrepiento. Cada vez aumenta más la lista. Porque Adina sí lo hizo, ¿no? Y Adina, y no sé si conocen se me fue su nombre. Soy malísima con un nombre. Alfredo Freddy, que es hermano de Flor. No, es que él daba también mucho en ciencias, pero ahorita como que lo he visto que está en ciencias marinas, con más carga académica en ciencias marinas. Pero él también entró a UABC casi desde que salió. Clases. Me sorprende lo reciente que es Angelina, entonces. Si es un año mayor que usted, porque Angelina es muy buena también. O sea, ella fue mi mejor maestra en línea. La verdad. Pero sí, Angelina es nueva, pero ella no es tan nueva, porque ella sí tiene como 8 años ya dando clases en UABC. O sea, salimos igual de la universidad, pero ella sí empezó a dar. El tiempo que yo me tomé estudiando el posgrado, la maestría y el doctorado, ella estuvo trabajando en UABC, y estando en UABC hizo pues me imagino que su maestría y su doctorado. Pues sí. Bueno, sí. Ella sí tiene bastante, sí tiene 8 años, como 8 años en UABC, sí tiene un poquito más de experiencia. Yo creo que ustedes fueron ya fueron mi segundo grupo ahí en UABC. Sí. Sí, usted es mucho más reciente, profe. Pero no lo habría notado, la verdad. Estoy sorprendida con esta información. Yo sentía como que bueno, no sé. Pues como les digo que me caían muchos 20, a veces sí sentía como me falta practicar. La supo disimular. Sí. Pero sí es y luego cada pregunta que hacen a veces que ni siquiera se me había ocurrido, así de que te preguntan cosas que me quedo, ¿what? Y no, sí, obviamente se aprende con la experiencia de dar clases. Ya después todas las posibles preguntas ya sabes cómo responderlas, pero al principio sí es como, ¿qué contesto? Me da esa impresión a Dina que le preguntó algo y sonríe como si ya le hubiera contestado 50 veces. Sí, no, pues es que Adina me dio clases a mí. Entonces, cuando yo entré, ella iba entrando. Desde entonces, desde que yo entré en el 2005 a la uni, entonces pues ya tiene 15 años dando pues clases. piénselo, profe. Piénselo, cuando Santi y yo somos maestros ahí en la UABC, usted va a ser para nosotros como Adina. Sí, se va a transformar ahí. A mí me dio clases. Tendremos este podcast para recordar sus primeros años. Ay, qué padre. Sí, ¿verdad? Sí. Ha sido un gusto hablar con usted. Muy padre de esta generación, de estas generaciones que, bueno,
padre y no padre, porque todo queda grabado. No podía hacer cosas y no había problema, y ahora ya todo está grabado, ¿no? Hasta tus cosas más vergonzosas. Entonces, es un arma de doble filo. Pero para la educación, o sea, nosotros nos daban una clase y ya no teníamos más retroalimentación más que la clase del profe. Y ustedes tienen un montón de videos en YouTube, clases de otras universidades como el MIT, videos como Julio Profe o Matumi, o todos esos videos que te explican. Y nosotros no, nosotros es como si no le entendiste al profe, pues ya, te agarra un libro, pero los libros no es lo mismo que alguien te explique. Entonces, sí está súper padre que ahora, si les queda una duda, pueden revisar en internet. Bueno, va a llegar un momento en que no, porque llegas a temas como tan complicados que ya los videos empiezan a reducir esos temas, pero al menos lo medio popular, y ahí lo encuentras, ¿no? Y tienes diferentes explicaciones de diferentes maestros, y es la que más te aprendas, pues ya la hiciste. Y antes eso no existía, antes era pues nada más puro libro, y ahí sí que ir a la biblioteca y sacar el libro, porque pues ni libros digitales. Entonces, incluso con los libros, o sea, por ejemplo en cuarentena pude leer un chorro de libros diferentes, y a veces lo que hago es tener como 3 libros de física abiertos al mismo tiempo para comparar como la información y así. Y antes, me imagino que si hubiera vivido antes, hubiera tenido que o comprar los 3 libros diferentes, o estar en una biblioteca, o sacar los 3 y llevarlos esos todos pesadotes en mi espalda. Y pues ya no. Y nada más por que son 2 semanas que te los prestan y tener que regresarlos. Y no, o sea, era más o sea, ahora la tienen más fácil, ¿no? Que antes. Ahora es más accesible para todos. Porque, por ejemplo, en mi caso, sacar información con libros me cuesta más trabajo que tener a alguien que me lo explique. O sea, aún si solo está leyendo él el libro, lo capto más cuando hay alguien más. Ajá. Sí, por eso es que es importante el maestro, porque sí, ahí está la información en los libros, pero a veces necesita de hecho, pues ustedes saben que nosotros nos hacen evaluaciones, ¿no? Entonces, siempre que me llegan mis evaluaciones, luego vienen los comentarios abajo. Y me acuerdo que un alumno en mi primera clase en UABC puso, no sé quién, ¿no? Porque no vienen con nombre, puso que mi clase era como estar con un libro, leyendo un libro, o sea, como estaba diciendo que estaba basada en un libro, ¿no? Y yo, pues obvio, o sea, desde el principio yo les digo, voy a usar este libro es mi fuente, y ya los demás, pues ahí hay más si quieren, o a lo mejor intercambio entre otros libros, pero obviamente me voy a basar en un libro, no voy a poner a inventar cosas aquí. Pero lo importante ahí es que yo te voy a explicar lo que viene en el libro, porque a lo mejor si tú lo lees, hay cosas que no te van a quedar. Y ya cuando alguien te lo explica, dices, sí, ya te caen los 20. No, lo mejor, el mejor consejo para alguien que está estudiando es que primero, antes de la clase, lea lo que se va a ver en clase, la unidad o el tema que se va a ver en clase, y que después escuche la explicación del maestro, porque entonces lo que tú no entendiste, al momento de que el maestro lo explique, pues te van a caer los 20. Eso sería como el ideal, que obviamente nadie hace, yo nunca lo hice, pero deberíamos de hacer eso, ¿no? Igual ahorita en la cuarentena que tenemos tiempo, deberíamos formar el hábito nosotros. Pues sí. Y ya después, cuando sea presencial, ya no es ese buen hábito. Bueno, es lo que yo trato de hacer, porque la neta, si no, sí me voy a agüitar mucho de que esta cuarentena haya sido así. O sea, de que si bien sad y no hicimos nada productivo y todo se detuvo, me gustaría más sentir que, bueno, me dio el tiempo de avanzar en cosas que antes igual y no le daría el tiempo o la prioridad que debería. Sí, la verdad es que ahorita es un tiempo relativamente ideal para fortalecer como que esas cosas, comportamientos que hacen falta a veces. Porque tienes para ser más autodidacta. Ajá. Sí. Sí, tienes como que menos distracciones o menos pretextos para como que no hacerlo realmente. Y pues sí es pesado a veces como que la situación, pero si puedes salir de ese como que peso, como depresión de estar encerrado y darle un paso adelante, sí salen muy buenas cosas en esto.
Sí, también como usted decía que cuando usted estaba en la universidad, que entre clases en vez de irse a estudiar, se iba hacia el pastito. O sea, eso era lo que a mí más me gustaba hacer. O sea, irme a la hamaca y acostarme entre clases. Era como, sí, el paraíso. Pero ahora, como no tengo hamaca ni solecito, pues me pongo a estudiar. Sí, pero bueno, depende de que entre clases, ¿no? Porque si son 20 minutos, pues sí es mejor acostarse en la hamaca y despejar la mente, porque también es muy pesado llevar 2 horas de una clase y luego viene otro maestro con otro tema igual de pesado y otras 2 horas. Yo me acuerdo que sí era, o sea, no es como, sí, es entre clase, me voy a poner a leer un libro. Pues no, uno lo que quiere es como despejar un rato la mente. Pero si tienes 4 horas en medio libre, pues aprovecha, ¿no? Despeja un ratito la mente y luego ya ponte a estudiar 1 hora. No digo que a las 4, pero a lo mejor 1 hora. O hacer lo que tengas que hacer en tarea o X cosa. Sí, y ahorita creo que lo más importante es que aprendan a ser un poco más autodidactas, ¿no? Que puedan agarrar realmente un libro y tratar de entenderlo, porque al final así va a ser. O sea, ahorita hay alguien que nos explique, pero después, pues ustedes, si están pensando en una carrera científica y estudiar un posgrado, va a ser tomar el libro y el maestro nada más va a dar ahí medio una explicación de todo un capítulo en un día y ustedes ahí arréglensela como puedan. Y después cuando hacen investigación tienen que estar leyendo artículo tras artículo tras artículo y pues ustedes solos, ¿no? Va a haber un maestro a un lado así diciéndote, mira, lee este artículo y esta parte de... No, o sea, ya tienes que empezar tú a construir conocimiento en base a lo ya existente, y entonces pues hay que ser autodidacta y aprender cosas que no sabes, que vienen ahí, pues aprender qué son, qué significa, cómo se hace. Y pues si lo aprendes desde ahorita, me imagino que eso ayuda mucho. Y es que no es nuestra cultura no es ser autodidactas. Me acuerdo mucho de este canadiense que les digo que estaba en mi clase en la universidad, que nos contaba que él, donde estudió la primaria ya en Canadá, tenían un sistema, eran como sus asientos, tenían como que estaban como cubículos así como tapados de los lados y de enfrente, y les daban como que problemas a resolver, siendo niños, problemas a resolver, y tenían unas banderillas, y entonces si tenían una pregunta levantaban una banderilla y ya iba el maestro y así como que les ayudaba, ¿no? Pero cada uno ya tenía o sea, lo que iban a hacer, y solo cuando les surgía una pregunta era cuando alguien se acercaba al maestro, no era que les estuviera explicando todo en el pizarrón. Entonces él era autodidacta al 100, porque desde la primaria había aprendido a aprender él solo con un libro. Entonces, obviamente pues eso pues, era un genio, ¿no? Porque ya sabía hacer eso. Entonces, no necesariamente a veces ser genio es como algo mágico en el cerebro porque eres súper inteligente o dotado, sino porque muchas veces son hábitos que no tenemos. ¿Y profe, cree que esa técnica le sirva a todos? O sea, porque la verdad, o sea, yo lo veo y sí digo, si me hubieran hecho eso de pequeña, si hubiera estado como súper más avanzada ahorita, ¿no? Incluso si me hubieran metido como que más clubes de ciencia o cosas así. Pero, o sea, sí pienso en como compañeros que yo tengo, que yo digo, sí son súper listos, pero no en serio siento que no importa cuántas veces lean un libro, no pueden entenderlo. O sea, de que no se les dificulta, y siento que es porque ellos realmente son como personas más auditivas o kinestésicas, pero no sé si también es algo que se pueda aprender, esa técnica de como poder aprender visualmente o de otra manera, como aprender auditivamente. O sea, ¿usted cree que sí es algo que se pueda aprender, o hay personas que la verdad deberíamos crear como un sistema que también se les pueda ajustar a ellos para que tengan esta misma habilidad de ser autodidactas? Pues yo creo, pues no sé, o sea, no sé 100%, pero yo creo que sí es algo que se puede aprender. O sea, obviamente hay quienes son más visuales, otros que son más de que leen algo y así lo aprenden, o que lo imaginan, o que lo tienen que hacer, y hasta que lo hacen lo pueden aprender. Pero a lo mejor tiene que ver cómo han estado acostumbrados a aprender desde pequeños. No sé, tendría que
hacer un experimento para... Un estudio, ¿verdad? Sería Pero útil. creo que sí influye. Es como cuando alguien resuelve muchos crucigramas, se vuelve muy, muy hábil para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien hace muchos sudokus o no sé, o cuando alguien va de pequeño, iba a clases, no necesariamente de ciencias, pero iba a clases de pintura o de natación, todo eso como que te ayuda de cierta forma cuando creces, ¿no? Creo que sí, entre mayor estímulo tenga tu cerebro cuando eres pequeño, pues como que más despierto está y más puede absorber, creo. Sí. O sea, por ejemplo, ¿cree que sea posible desarrollar como que esta técnica por ejemplo, en nuestra edad, que ya estamos aquí en la universidad, como que ya pasamos gran parte de... Pero todavía no somos viejitos ni nada. O sea, seguimos siendo relativamente jóvenes. Sí, seguimos siendo lo suficientemente jóvenes como para seguir aprendiendo, pero ya estamos avanzados en gran parte de nuestra forma de estudiar, ¿no? Ya tenemos como que una costumbre de, no sé, tal Y vez nuestro una hora cerebro antes también. del examen, ¿no? Algo así, que sea nuestra forma de estudiar. ¿Cree que sea posible como implementar esta costumbre de ser autodidacta? Sí, este punto. que es posible, porque ya ven que está eso que dicen que si haces algo por 90 días se vuelve un hábito. Entonces yo creo que sí, si haces algo y pues eso no excluye el ser, la actividad de ser autodidacta, si lo haces seguido, pues se te va a crear una costumbre y como vas a aprender a eso, obviamente la curva de aprendizaje se alenta, ¿no? No es lo mismo un niño cuando aprendes como, por eso es que nos cuesta mucho aprender otro idioma. Un niño cuando está aprendiendo otro idioma, cuando aprende el idioma desde pequeño, pues es lo aprende muy rápido a como lo aprende un adulto. Entonces sí nos cuesta más trabajo aprender. No sé por qué. No sé si es en nuestro cerebro se hace más viejo o por qué. Pero yo creo que sí se puede. Sí tiene sentido porque... ¿Mande? Hasta el otro día leí que nomás los niños son los que pueden aprender a ver debajo del agua. Así, o sea, a ese nivel llega el cerebro de un niño. Que pues la verdad sí entristece que se pierde esa habilidad con el tiempo. Pero ver debajo del agua, ¿no? Bueno, te arden los ojos. O sea, hicieron un estudio allá en Asia con niños de si podían, de que aumentar la claridad con la que veían debajo del agua. O sea, podían ver más que un adulto. Les enseñaron así. Estuvo interesante. Sí, también funciona con otras cosas, como por ejemplo la gente que puede mover las orejas. O sea, es que todos nacemos con la habilidad de hacerlo, pero como no lo usamos, perdemos como que esa capacidad, ¿no? Entonces, como que normalizamos el poder hacer, pero la gente que de grande puede hacerlo es que normalmente de niños lo hacían. Wow. Qué interesante. No sabía. Wow, tratando de ser ahorita y no puedo. También lo intenté, pero no tengo conexiones a esa parte de mi cuerpo. A mí me sale, pero realmente nunca recuerdo haberlo hecho, entonces igual y lo hacía y no lo puedo recordar. Era un reflejo. Ajá. Pero bueno, profe. Sí. ¿Y qué no? ¿Algún consejo final para nuestra audiencia? Pues si es sobre estos momentos de la pandemia, es que pues saquen algo bueno de lo malo, ¿no? Es si ya tengo que estar encerrado y pues no puedo hacer otra cosa, pues entonces aprovecho ese tiempo y me pongo, si nada más si mi único trabajo es estudiar, pues me pongo a estudiar y me pongo a adelantar cosas. No digo que adelantar materias, pero a lo mejor a leer más sobre la materia que estoy viendo, a hacer bien los ejercicios, a no copiar, o sea, intentar hacerlo yo. A lo mejor, no sé, investigar. A lo mejor muchos no tienen la idea que van a hacer cuando terminen la carrera y entonces ponerse a buscar qué más hay, qué es lo que puedo hacer, no sé, muchas cosas en internet. Aprovechar ese tiempo, aprender un idioma, no sé, muchas cosas que uno puede hacer encerrado. Entonces que aprovechen ese tiempo y que digan, bueno, pues ese año que estuvimos encerrados, al menos yo pude aprender
inglés bien o no sé, pasé mis materias con un mejor promedio, levanté mi promedio. Sí. Algo positivo. Uh-huh. No solo jugar videojuegos. O bueno, si van a jugar videojuegos, que... hacerlo bien. Bien. Pues sí. Y me recuerda un poquito al principio de la conversación que dice que usted salió de la carrera y no supo que le gustaba eso del Machine Learning hasta después. Igual y nosotros, estudiantes, podemos descubrirlo antes de salir de la carrera. Aprovechar el tiempo de pensar. Y entonces pueden saber qué es lo que necesitan para que después no se les haga tan complicado, ¿no? A lo mejor tomar otras optativas o a lo mejor tomar clases de otras facultades o de otras carreras. Uh-huh. Y si queremos saber más de Machine Learning, así ya para acabar, nos recomienda, o sea, gente como nosotros que no tenemos conocimiento previo profundo, nos recomienda alguna como bibliografía para checar y poder meternos más para la gente que le haya interesado su plática, pues. Hay un curso que está en YouTube. Está en Coursera, ¿no? Pero los videos libres están en YouTube, de Andrew, con W al final, Eje, y que es maestro de Stanford, creo, y explica todo como muy sencillo, y de hecho da hasta una parte de álgebra lineal, que es la que se necesita, porque redes neuronales es álgebra lineal y vectores, matrices, multiplicaciones, o sea, todo es álgebra lineal. Entonces da un pequeño repaso de álgebra lineal para que entiendas y te explica esta parte también de cálculo, de las derivadas parciales y de todo eso. Y también te dice pues que si no tienes mucho conocimiento de eso no importa. Entonces te lleva como de la mano y me parece muy, muy, muy interesante como lo explica. Como lo explica él. Entonces yo creo que si quieren más o menos saber, es una buena opción ver los videos de él. Sí, es una buena probadita. Excelente. Sí. Y ya de ahí, pues, no sé, ya uno puede poner Deep Learning y salen un montón de cosas, pero al menos para empezar creo que sí es bueno. Y aparte hace referencias el mismo ahí a otras cosas. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, maestra. Por prestarnos su tiempo. Sí, profe. Por casualidad, ¿quiere compartir alguna red social para que la sigan si les interesó su persona? No está bien. No sé. El anonimato es bueno. Tengo Facebook, pero ni siquiera tengo, ya sé, veo cuando los youtubers, ¿no? Que dicen, ay, sí, en no sé qué, sígueme como @ bla, bla, bla. Pues yo no sé ni cómo te pueden localizar. Porque nada más tengo Facebook y mi Facebook, el usuario es como miles de números y letras, entonces no es como que lo pueda. Y no tengo Instagram, ni Twitter, ni casi nada más tengo Facebook. Entonces, como Julia Escobar, y pues no sé. Asistir a sus clases como oyente, si les dan permiso en la UABC. Son buenas clases. Muy buenas clases. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, profe. Ha sido un gustazo. Sí. Gracias a ustedes. Pues se pueden estudiar. Gracias a nuestra teórica audiencia. Claro que sí. También por escucharnos, gracias. Ajá, por escucharnos, muchas gracias. Y pues Gracias. Esto fue el podcast de Estudiando. Y esperamos tenerlos en la siguiente edición o siguiente capítulo. Episodio. Es una serie emocionante. Si quieren entender escuchar a más gente de Ensenada interesante como la maestra Julia, ya saben dónde están. Genial.